Aunque este evangelio da, como todos, para mucho, quiero centrar hoy la atención en algo que con frecuencia es utilizado por algunos protestantes, singularmente los miembros de las sectas más agresivas, para desprestigiar y atacar a la Virgen María y para poner en duda la fe de los católicos, de tal forma que hay católicos que, porque no tienen una fe suficientemente formada, al leer esto o a los miembros de las sectas decirles esto que acabo de leer en el Evangelio, llegan a la conclusión de que la Iglesia Católica está enseñando cosas falsas. Primero, hay que hablar del concepto de hermano. Hermano, la palabra hermano, en aquel idioma tan primitivo, hermano era lo mismo que hermano y que primo hermano, es decir, un pariente muy próximo, el hijo del hermano de la mamá, o el hermano del papá, de la hermana de la mamá, de la hermana del papá, es decir, un primo hermano. Hay muchos textos en la Biblia donde se utiliza la palabra hermano para referirse a personas que se sabe que son de padres diferentes, pero de parientes próximos. Por lo tanto, la palabra primo hermano no existía y se utilizaba para el primo hermano la palabra hermano. Bueno, esto creo que hay que decirlo. Incluso idiomas modernos, pienso por ejemplo el italiano, tienen la misma palabra para sobrino que para nieto, nipote. Y eso que es un idioma moderno, son simplemente idiomas que no han creado una palabra adecuada para un concepto. Bueno, por tanto la palabra hermano no significa que fueran hermanos de Jesús, sino que eran parientes próximos, primos hermanos. Entonces por eso dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Está refiriéndose a Nazaret, por supuesto. Es decir, están hablando de los parientes muy próximos, los primos hermanos. También hay otra interpretación que es válida, y es que San José se hubiera quedado viudo, por lo tanto con hijos de su primer matrimonio, entonces las familias eran muy numerosas, se hubiera quedado viudo, su esposa hubiera fallecido quizá en el parto, era también frecuente el fallecimiento de la mujer en el parto, y se hubiera casado en segundas nupcias con la Santísima Virgen, que era una muchacha joven con la cual no habría tenido ningún hijo. La Virgen María, embarazada del niño Jesús, hubiera sido el niño Jesús adoptado por San José, como cuenta el Evangelio. Esa es otra interpretación. Lo más probable no es así, lo más probable es que estos sean primos hermanos, pero pudiera ser que fuera a lo que nosotros llamamos en nuestro idioma hermanastros, que es otra palabra que tampoco existía en el arameo o en el hebreo antiguo. Ahora bien, hay otro argumento que es muy importante. Si nuestro Señor hubiera tenido hermanos y sobre todo hermanas, es decir, si la Virgen María hubiera tenido hijos y muy especialmente hijas, es imposible que Jesús hubiera encomendado el cuidado de su madre a una persona como Juan, San Juan el apóstol, que se sabe ciertamente que era de una familia que no tenía nada que ver con Jesús, incluso de una población que no tenía nada que ver con Jesús. Juan era de Cafarnaúm, nuestro Señor era de Nazaret, que eran dos poblaciones para la distancia de la época alejadas. No podía haber dejado a la Virgen al cuidado de un hombre, en primer lugar, soltero, y además que no era de su familia. Esto era contrario absolutamente a la costumbre. Por mucho que no hubieran querido a la Virgen sus hijos o sus hijas, lo cual es también impensable, pero aunque no la hubieran querido, el decoro, el qué dirá la gente, les hubiera obligado a tenerla con ellos, con el mayor de los hijos probablemente, o con la mayor de las hijas. Eso era algo tan natural en aquella cultura, que no hacerlo hubiera ido en grave desdoro para aquellos hijos que no hubieran cuidado de su madre. O sea, era impensable en aquella cultura no cuidar de los ancianos. Impensable. Podías pensar otra cosa, pero matar al no nacido con el aborto y no cuidar de los ancianos era absolutamente inimaginable. Por lo tanto, Jesús de ninguna manera hubiera podido confiar a su madre a una persona ajena a su familia directa, hermanos y sobre todo hermanas, si hubiera tenido esos hermanos y esas hermanas. El hecho de que tenga que confiárselo a un extraño que además, repito, está soltero y que además era bastante joven,
No sabemos exactamente la edad, pero probablemente sería un adolescente para nosotros, aunque aquella época la gente maduraba antes, en torno a los 16, 17 años. Esto significa que no tenía un familiar directo y que lo más que tenía era primos hermanos que vivían en Nazaret y que posiblemente no estaban en las mejores relaciones con Jesús, por lo menos algunos de ellos. Creo que estos argumentos cualquier católico debe conocerlos para que cuando venga el testigo de Jehová, el mormón o una persona de una secta dice, mira, el Evangelio dice que la Virgen María tuvo otros hijos porque dice que Jesucristo tuvo hermanos, le pueda dar esta explicación. Está refiriéndose a primos hermanos o, como mucho, a hermanastros y jamás a hermanos, porque nunca Jesús podría haber confiado a la Virgen a una persona que no fuera de su familia si hubiera tenido hermanos o hermanas. Que Dios nos bendiga.